¿Cómo superar el abuso del perverso narcisista? Bienvenidos. De todas las formas de narcisismo que existen, el perverso narcisista es la manifestación más desestabilizante conocida, más confusa y más traumática. Pero en última instancia ellos son tan inseguros de sí mismos como cualquier otro tipo de personalidad narcisista. En este sentido, muchas de las mismas técnicas se usan para tratar a todos en común. Y estas técnicas son establecer límites claros, ser conscientes en todo momento de tu propio valor, establecer contacto cero, no comprometerse, tener expectativas realistas de la situación, nada irá a mejor en su persona, aceptar que es un tipo de trastorno de la personalidad altamente dañino para ti y para cualquier persona, y no personalizar lo que dicen hacia ti. A pesar de que es complicado hacerse de valer ante ellos cuando alguien es afectado y maltratado por un perverso narcisista, es importante acudir cuanto antes a aquello que más luz te arroje en tu situación, ya sea un apoyo familiar, un amigo, terapia con un profesional, un abogado, la autoridad competente o audios académicos como estos para salir cuanto antes de la influencia de la tríada oscura. Acepta que todo lo que el perverso narcisista te diga para herirte no fue por algo que tú hiciste mal, sino que todo se basa en sus propias inseguridades. La aceptación radical de esta situación se materializa cuando seas consciente del lugar donde estás atrapado o atrapada y comprendas que la situación es absolutamente desagradable. No pienses que quizás puedas arreglar la situación si haces algunos cambios en tu modo de ser o de comportarte. Recuerda que el problema no tiene nada que ver contigo, sino con el trastorno narcisista en sí. Este tipo de personalidades nunca cambian y no querrán hacerlo. Son amenazantes, peligrosos y desagradables. Sé consciente de la situación a tu alrededor cuanto antes y no pierdas tu tiempo interactuando con ellos, defendiéndote y dando explicaciones, porque entrar al barro con ellos no hará más que llenarte de suciedad y hacerles sentir superiores de nuevo. Por tanto, no te comprometas en ninguna relación con ellos. Establece límites claros y elabora estrategias de salida para huir cuanto antes del agotamiento, el abuso psicológico y el miedo que estas relaciones generan. Esto te ayudará a sanarte y diseñar un plan de escape de la relación con el perverso narcisista. Si logras salir de la relación, acude a terapia enfocada en el trauma, ya que este tipo de relaciones pueden llegar a ser bastante traumáticas. A continuación, observaremos 20 señales de alerta cuando estás al lado de un perverso narcisista. ¿Qué señales podemos tener para saber si estamos compartiendo nuestra vida con un perverso narcisista o una perversa narcisista? Haz muy buen uso de la información que vamos a tratar en este podcast e intenta ser lo más objetivo posible cuando hagas la comparación con tu caso personal para evitar el sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio, que es la tendencia a favorecer o interpretar la información que confirma las propias creencias o hipótesis acerca de algo, de modo que les demos desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. En primer lugar, preguntémonos, ¿mi pareja es un perverso narcisista? Recuerda que un manipulador es una persona que, a no ser que tome conciencia de esa tendencia que tienen naturalmente de ser egoístas y de influenciar a los demás, resulta muy difícil poder cambiar su actitud porque se aferran mucho en el victimismo y para ellos son los demás los culpables de todo. Les cuesta mucho asumir su parte de responsabilidad en lo que hacen en su día a día. Cuando el manipulador no es consciente de esa inercia natural que tiene, entonces suele pasar que mienta, que rebaje, que humille a su pareja, la desprecie y juegue con el chantaje emocional, las amenazas, use la rabia y el insulto o el desprecio para rebajar la autoestima de la otra persona. Ahora, te animo a que agarres un papel y un bolígrafo para que vayas apuntando aquellos puntos que coincidan con tu propia vivencia personal.
Cuantos más puntos coincidan, es más probable que tu pareja sea un perverso o una perversa narcisista. Sobre todo es importante ser lo más objetivos y comprensivos posibles al hacer este ejercicio, ya que el diagnóstico de una persona no se puede hacer de cualquier manera, y este capítulo no tiene esa pretensión, sino que es meramente orientativo, ya que se requiere de muchos más matices e información para poder hacerlo de una manera totalmente profesional. A continuación, observemos las 20 señales que pueden alertarnos de una personalidad perverso narcisista. 1. Cambia de personalidad. El primer punto es que el manipulador cambia de personalidad de forma muy hábil según la persona que tenga delante. Desde la hipocresía más absoluta, todos tenemos máscaras sociales y todos tenemos la capacidad de disociar nuestra personalidad adaptándonos al contexto o a las personas que tengamos delante. Pero un manipulador esto lo hace de manera desproporcionada y en lapsos muy cortos de tiempo. Es decir, él o ella pueden cambiar radicalmente de personalidad, cosas que quizás tú no puedas hacer, ya que solo podrá quedarse esto en la mera disociación. El manipulador te puede gritar y amenazar en una habitación, pero si alguien entra de repente en ese espacio puede cambiar de registro en cuestión de segundos y poner su mejor cara. Se puede mostrar gentil, bondadoso, comprensivo o honesto. Es como si fuera una persona totalmente diferente en cuestión de segundos. 2. La otra persona te impide a toda costa tener su espacio de intimidad. Todos tenemos el derecho de guardar los aspectos que solo uno mismo conoce o desea conocer. Delante de una personalidad narcisista esto no es imposible. Guardarnos nada para nosotros mismos, ya que nos piden cuenta de todo y tenemos que explicarles todo nuestro día, qué hemos hecho, con quién nos hemos visto y por qué hemos llegado un minuto tarde a casa. Puede que incluso te pidan que les enseñes las conversaciones de WhatsApp, de otro modo no confiarán en ti. Te preguntarán muchas veces en qué estás pensando, es decir, no puedes tener tu intimidad o tu espacio de privacidad con la excusa de que en el amor no hay espacio para el secretismo. Pero no va de secretismos esto, sino de privacidad. Estas personas instrumentalizan este mensaje para dominarte y tener el control sobre ti. Aprovecho esto para decir que aunque estemos en una relación larga, casados, con hijos, tenemos todo el derecho del mundo a tener nuestra propia intimidad. Es nuestro espacio y de nadie más. Que nadie te lo arrebate, porque si no el otro estará omnipresente en tu vida y en tu cabeza y tendrás la impresión de que es todopoderoso y que sabes todo sobre ti y de que no puedes hacer nada sin su consentimiento. 3. No consigues ser feliz cuando estás a solas con esa persona. Es como si la otra persona frena tu felicidad aunque no dependa de ella, pero ve que le molesta o le pone nervioso verte feliz. Entonces aprendes a guardarte esa felicidad para ti para no mostrarla, hasta que un día dejas de sentirla. Hay gente que va mucho más allá de esto y empieza a adoptar el rol de víctima, de sumisión o de tristeza para que la otra persona esté feliz, porque solo cuando te ven mal ellos pueden ser felices. Pero cuando te ríes por algo que has leído en el móvil o haces algo que te gusta o te hace feliz, ellos se enfadan por alguna razón y entonces tú te sientes culpable por ello y de manera inconsciente prefieres dejar de ser feliz antes de soportar esos sentimientos de culpa o ese castigo que te está provocando esa persona que tienes delante. 4. Esa persona tiende a bajar tu autoestima o valor propio a través de un lenguaje verbal o no verbal que solo tú puedes entender. Cuando estás con más personas, con amigos o familiares tuyos, y quieres hablar o tener un poco de atención de los demás, esa persona aparece y te frena en seco con ese lenguaje que solo tú y él conocen. De esta forma esa persona no se pone en evidencia delante de los demás. Esto es muy hábil. No muestran su verdadero rostro y además han ejercido sobre ti su dominación. 5. Tú eres el culpable de su mala conducta. Para el perverso narcisista tú eres el culpable de su enfado, de su rabia, de su infidelidad, de los problemas que surgen en la relación. Cuando te insulta o te grita lo hará usando el mensaje subyacente de que esto no pasaría si tú fueras de otra manera. El perverso narcisista es incapaz de asumir su parte de responsabilidad y es capaz de asumir que su frustración y su rabia parten de su frágil ego y por lo tanto vuelcan toda la responsabilidad en el otro en forma de culpa, justificando sus enfados de esta manera.
6. Le encanta jugar al pilla-pilla contigo. Una vez que te ha atrapado en su trampa desde la seducción, te va a rechazar cuando estés muy encima suyo y solo cuando te alejes se acercará a ti. Entonces tú te acercarás a él o a ella y él o ella se alejarán y viceversa. Este mecanismo es el eje vertebral de la dependencia afectiva, de la codependencia emocional empujada por el motor de la herida emocional del abandono. El otro se muestra muy frío para que tú te veas con la obligación de usar toda tu energía y tiempo en recuperar su amor y su cariño. Entonces te cansas y te alejas por pura supervivencia, y es cuando de repente el otro no te dejará ni respirar. Se mostrará amoroso y te dará la mejor versión de sí mismo para volver a engancharte y para que vuelvas a entrar en esa espiral de dependencia emocional, para que vivas en la ambigüedad y en la confusión absoluta. Quizás te sientas identificado o identificada con este punto porque pensamos que esta mecánica genera chispa y pasión en la relación, pero no hay nada más disfuncional que esto. Si quieres chispa y pasión en la relación, sé amable y sorprende cada día a tu pareja. 7. Las primeras semanas de noviazgo se mostrarán como tu alma gemela. Casi como si hubieras nacido el uno para el otro. Pero, ¿por qué lo hacen? Sencillamente porque lo que ha hecho ha sido atraparte en su red adaptándote al 100% a ti o adaptándose más bien a ti, disociando su personalidad hasta un punto de mimetismo que es muy embriagador y es capaz de enamorar a cualquiera, y de repente sientes que esa persona es para ti porque tiene curiosamente los mismos gustos que tú y te dice cosas del estilo contigo me siento yo mismo, contigo me siento libre, tú sí que me entiendes, etc. Esto hace que durante esas primeras semanas tú te sientas del mismo modo que él dice, porque él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cómo eres y te va a dar de lleno en tu objeto de deseo, y tú tienes la impresión de estar con el amor de tu vida. Lo tienes muy claro, pero después de esta maravillosa etapa donde en realidad el cazador ha atrapado a su presa, luego esa red de mentiras van a ir cayendo como un castillo de naipes porque son insostenibles, y el narcisista perverso se mostrará delante de ti como es realmente, y te empezarás a sentir mal, y te va a resultar muy difícil dejarlo porque al principio viviste cosas maravillosas y muy especiales para ti, y ese anhelo de recuperar a esa persona te mantiene atado o atada a él, porque en el fondo te dices cosas del tipo él no es así, es como yo lo conocí, o ella no es así. Quizás ahora él o ella tendrá algún problema, o más bien tú dirás yo soy el problema. Por tanto, el narcisista perverso juega con ese recuerdo de la promesa del amor eterno. Juega con que tú sabes que él puede ser una persona increíble porque por primera vez te sentiste comprendido o comprendida por alguien y no quieres perder eso que viviste. 8. Te aleja de la gente que realmente te quiere. Cuanto más dura la relación, más solo o sola te vas a ir encontrando en la vida. Es bien probable que vuestro círculo de amigos se vaya reduciendo drásticamente y la relación con tu familia se vaya deteriorando con el tiempo. ¿Cómo sucede esto? La persona que tienes al lado se encarga de enviarte mensajes negativos a diario sobre esas personas, sobre las personas a las que tú quieres. Y esos mensajes van entrando poco a poco en tu cabeza. También lo que sucede bastante es que cada vez que quedes con tus amigos o familiares, antes o después de verlos el perverso narcisista te caiga de alguna manera. Por lo tanto, por mecanismos de condicionamiento operante, vas dejando de ver a tus seres queridos para evitar ese conflicto con ellos, para evitar que el otro no se enfade contigo. Al final se trata una vez más del miedo que infunde el perverso narcisista en nuestra vida cada vez que intentamos hacer algo que para él o ella no está bien o no lo ve correcto. ¿Qué sentido tiene alejarse de tus seres queridos? La finalidad es poder aislarte para que seas mucho más vulnerable y para que seas más manipulable y así tener todo el control absoluto sobre ti. Así, evita que tu mejor amigo te abra los ojos y tomes conciencia de lo que estás tolerando cada día. Así evita que tu padre o madre te den su apoyo para que salgas de esa relación conflictiva y tóxica. 9. Sientes miedo a las reacciones del otro. Estas reacciones no suelen tener un patrón determinado, son muy aleatorias. Esto hace que nunca sepas cuándo va a reaccionar mal la otra persona. Por lo tanto,
debes dejar de hacer cualquier cosa para evitar ese malestar. De esta forma, el manipulador consigue que la otra persona se sienta siempre con un sentimiento de deuda hacia él o ella, como si tuvieras que rendirle algún tipo de cuenta por todo lo que haces en tu vida, porque tienes la sensación de que para él todo lo que haces está muy mal y todo está mal hecho. El perverso narcisista siempre tiene una mala palabra para ti. 10. Te hace sentir culpable por cualquier cosa. Siempre te culpará de los enfados que tiene, o de la falta de dinero que hay en la familia, o de que se siente poco escuchado por ti, abandonado o frustrado por la vida, o incluso de que no lo quieres lo suficiente, o de que no le prestas la atención que requiere y por tanto te sientes muy pequeño, muy débil y vulnerable en su presencia porque te va a ir anulando como persona. 11. El perverso narcisista hace uso de la violencia progresiva o escalonada. Irá incrementando el nivel una vez que hayas normalizado la primera etapa. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que toleras al principio, ya que esa primera etapa deberías poner en esa primera etapa el primer y único límite con esa persona. Si lo toleras, lo normalizas y entonces das pie a que la otra persona vaya incrementando el nivel de violencia y agresividad. Y entonces vuelves a tolerarlo y a normalizarlos hasta que un día llega a las manos. Pero no es algo que ocurra de la noche a la mañana porque no suelen ser impulsivos, aunque a veces sí, pero no es un rasgo muy característico de ellos, porque saben racionar el maltrato por etapas y para eso hay que ser muy meticuloso. 12. Suelen ser personas a las que les gusta mucho dominar en el sexo. Este punto de manera aislada no es un problema. A cada uno le motivan cosas distintas y no es cuestión de juzgar la sexualidad de nadie. Sin embargo, en materia global, si además del resto de puntos también tiene entonces es un gran indicador y es importante tenerlo en cuenta para identificar que estás con un perverso narcisista, porque aprovecha ese momento de juego y de unión para seguir machacándote y seguir sometiéndote, de modo que siga abusando de ti con la excusa de que es un juego sexual. De nuevo, si esto se practica en una relación sana, no es más que una parafilia que de alguna manera puede mejorar la vida sexual de la pareja, si ambas partes acceden a ello y lo consienten. Todo hay que recibirlo en su debido contexto, pero el narcisista perverso no tolera un no como respuesta y te hará sentir muy mal. Te tildará de asexual o de que tu sexualidad no funciona bien si no quieres hacer lo que él o ella quieren y te lo terminarás creyendo. 13. Si esa persona desapareciera de la tierra por arte de magia, tus problemas del día a día también lo harían. Toda esa culpa se iría con esa persona y por primera vez en tu vida te sentirías libre y feliz y a gusto contigo mismo o misma. Este punto se nota de un modo consciente, pero de modo consciente también, como si en tu fuero interno lo supieras. 14. El perverso narcisista necesita establecer una relación simbiótica contigo. Necesita una relación casi fusionada contigo donde la dependencia emocional sea el eje vertebral de todo lo que los une. El mensaje es el siguiente: da igual lo que pase fuera de la relación porque ahora lo único importante en la vida somos nosotros. El pegarse a ti emocionalmente y sexualmente de modo continuo es lo que genera esa fusión, y cuando quieras tu espacio íntimo, más se va a mover para aumentar esa dependencia o pegamento mental. 15. Es como un niño o niña pequeña que siempre requiere de toda tu atención también en la distancia. Y si no le das esta atención por las buenas, te la piden por las malas. Te roba la energía con sus llamadas continuas de atención, con ese infantilismo y esa falta de madurez y con ese bombardeo de mensajes. De repente, cuando tengas un poco de silencio porque esa persona desaparece un poco, te sentirás mal porque no estás acostumbrado a eso y ya pensarás lo peor de todo, que está con otra persona o que se habrá enfadado o quizás que habrá consecuencias muy negativas. 16. Suelen mentir muy a menudo. La mentira es parte de su mecanismo consciente o inconsciente de controlar cualquier situación. Miente además para ponerte a prueba, para no asumir su responsabilidad, para ver cómo reaccionas. Incluso podrá decirte que te mereces algo mejor que él o ella misma para ver qué haces o dices,
de modo que así veas su lado más humano y así puedas volver a engancharte a él o a ella. El perverso narcisista también suele usar mucho la palabra honestidad para decirte justamente una mentira. De otro modo, ¿por qué usaría esa palabra? Sin embargo, el perverso narcisista suele usar frases como: si te tengo que ser sincero, yo nunca he. Si te tengo que ser honesto, yo nunca haría. O también dirían francamente u honestamente. 17. El perverso narcisista es una persona muy paternalista. Ejerce su autoridad como si tú fueras un niño pequeño que no sabe nada y él es el padre o la madre que tiene que enseñarte a cómo ser en la vida. No hay cosa que sea tan alienante como las relaciones paternalistas, porque entonces se va a instalar una mecánica donde uno da órdenes y el otro las cumple, y los roles están desdibujados. Además va a jugar con tus miedos para que cada vez dependas más de su criterio, hasta que te conviertas en alguien muy sumiso sin un criterio personal. Así que lo dejarás todo al otro porque lo hace mejor que tú y porque te has dejado reeducar por él, y esto es un lavado de cerebro en toda regla. Es una técnica muy usada en los campos de concentración soviéticos. El objetivo es que te quedes sin identidad personal y que por tanto dependas de la identidad del otro para existir. 18. La otra persona se enfada continuamente. Es como vivir con el enano gruñón de Blancanieves. No todos los manipuladores son gruñones, pero si la otra persona se enfada por cualquier cosa y tiene muchos de los puntos antes mencionados, es que estás compartiendo tu vida con un perverso narcisista frustrado porque de alguna cosa sin importancia puede montar el mayor de los dramas. Usan el cotidiano para generar conflictos y distanciamiento, culpa, sumisión y dependencia emocional cuando se acercan. Su nivel de explosión y rabia no se corresponde con la causa en sí misma. Este punto está muy ligado también con otras psicopatologías como el trastorno de conducta o el trastorno límite de personalidad. Hacen muchas promesas. Siempre las hacen, pero nunca las cumplen. Siempre tienen una excusa de por qué no las cumplen. Te pueden prometer que el próximo fin de semana irán juntos de paseo o que nunca más hablará mal de ti delante de amigos o familiares, que nunca más te va a insultar o a gritar, pero sigue pasando. Este punto tiene bastante relación con el punto anterior que hemos mencionado sobre el mentir, pero de otra manera, porque el perverso narcisista es alguien que vive y seduce con las promesas y tú te lo crees. El ser humano vive de la ilusión y vivimos de nuestros sueños y el otro te hace soñar mucho, un sueño que nunca se hará realidad, así que despierta. Usan el chantaje emocional de forma sistemática. Este es el último punto que vamos a tocar. Si tu conducta no es de su agrado y no haces lo que él o ella quiere, si no te amoldas a sus caprichos o decides algo por tu cuenta, que te guste como aprender algo o quedar con un amigo, entonces usará el chantaje emocional para que no lo hagas. Se pondrán muy tristes y se enfadarán o incluso llorarán. Si decides dejar a esa persona pueden incluso llegar a amenazarte con quitarse la vida, pero no te preocupes porque nunca lo harán, ya que uno de sus mayores miedos es el de desaparecer. Pueden decirte que nunca vas a encontrar a alguien como él o como ella, porque eres feo o porque no vales nada, que nadie te va a querer nunca como él o ella lo ha hecho o lo hace en este momento, porque es un experto o experta en usar la presión psicológica y en hacer uso de tu bondad y comprensión. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información, haz con ella lo que en realidad necesites en tu vida, porque si tu relación de pareja tiene muchos puntos de los que acabamos de comentar en este podcast, seguramente estás compartiendo tu vida con un perverso o una perversa narcisista, o al menos no cabe duda de que estás en algo muy tóxico. Así que para finalizar este audio, te quisiera decir que salgas de allí lo antes posible, que pidas ayuda, que hables con tus seres queridos y que reacciones, porque en realidad lo más importante es que te comprometas contigo mismo o contigo misma en esto. Ahora ya hemos llegado al final de este
breve audio donde hemos tratado acerca de las características de tu relación, si es que lo estás, con un perverso narcisista. No siendo más por ahora, te aconsejo que si esto es así, te alejes cuanto antes de esta relación y establezcas un contacto cero entre tu persona y el narcisista. También quisiera, aparte de darte mil gracias por acompañarme hasta el final de este podcast, pedirte que te suscribas a mi canal y me des un like si crees que este breve estudio fue de tu provecho. Mil gracias, un gran abrazo y hasta pronto.